estar a gusto. Ya estamos grabando. Ok. Entonces, 10,000 entre 1,000 me queda de 10 centímetros. ¿Hasta ahí alguna duda? Chicos del ciber, espacio, No, ninguna duda, profe. Yareli, No, profe. ¿mandé? ¿Alguna duda? No. No. ¿Quién más hay? No sé. Déjenme. Moisés, ¿dudas? Moisés. No, pues no está. Marcos Omar. No, maestro. No dudas, ¿no? Leonardo. No, profe. Fabiola. Fabiola. No, ¿Dudas? no, ninguna. ¿No? Bueno. Moisés. Moisés. Creo que no es ahí. Bueno, entonces, continuamos. Bueno, ahora traje mis instrumentos. ¡Ah! ¿Cuáles instrumentos? Los dejé. Permítanme un segundito. Los dejé en la sala de juntas. Una escuadra, otra escuadra y transportador. Ahí está. Muy bien. Entonces, primero, ya que decidí que voy a empezar en un lugar en mi cuaderno, entonces vamos a pensar que voy a, por el bosquejo que hice, voy a empezar aquí. Más o menos aquí. Entonces ahí voy a trazar una línea horizontal. Si tomo como referencia, no me alcanza. ¿Sí? Entonces, eso ya es cuestión de saber manejar un poquito las escuadras.
tomo la parte de abajo y luego con la otra trazo la horizontal. No se deja. Ando luchando aquí con el marcador. Ya. Perdón, pero ya hasta me calor me dio. Bueno, entonces repetimos la opción. Aquí. Y luego con la otra trazo la horizontal. ¿Cómo aprendí a usar esto? Esto me lo enseñaron en la escuela. ¿Cómo lo aprendí a usar? Porque yo fui a la escuela a estudiar. ¿Sí? Era una época, no sé si fue buena. Bueno, para mí fue bueno. Pero con respecto a la forma de pensar ahorita de los derechos humanos y no sé cuánto, está difícil. Por ejemplo, yo tenía un maestro de español en primero de secundaria, teniente coronel, militar, señor ya maduro, pero la disciplina era férrea, férrea. Llegando, cuando él entraba a la puerta, nos poníamos de pie en firmes. ¿Cómo se pone la posición de firmes? Talones juntos, puntas separadas. Los brazos rectos, firmes, a los lados. Esa es la posición de firme. El pecho salido, hombros atrás. Posición de firme. ¿Sí? Ya llegaba al estrado y antes de que nos sentaran, cinturones. Nos levantamos el suéter para mostrar que traíamos cinturón. Si no traíamos, nos sacaba. Aquí en mi clase yo no quiero mariquitas. Así nos decía. Y nos retiramos. Entonces, en la enseñanza era también duro, pero aprendí. ¿Sí? Ahora no, dale chance. Bien. Ahorita me dio pesar que retiré a un compañero, porque no traía sus instrumentos de dibujo. Pero si no lo retiro, le vale, no trae nada. Instrumentos de dibujo. ¿Señorita? Sí, si no, ¿cómo vamos a trabajar? ¿De acuerdo? Bueno, ok, entonces ya tracé mi primera, la línea de referencia. De ahí parte el primer vector. El primer vector va a medir 8 centímetros con un ángulo de 120. Primero medimos el ángulo. Entonces, como dice menos, hacia abajo. ¿Ok? Entonces pongo el transportador al revés. Así. Y 120 es aquí. Más o menos. ¿Ok? Perdón si digo más o menos, porque es difícil dibujar aquí, porque se resbalan mucho las escuadras y el transportador y todo se resbala. Entonces, trazo mi línea.
Todavía no la he medido. 8 centímetros. ¿De acuerdo? Para ustedes 8 centímetros. Para que la vean ustedes, yo estoy dibujando en el pizarrón, voy yo a medir el doble, o sea, 16 centímetros. Son 16 centímetros. Hasta ahí mide 16 centímetros. Por favor, borre lo demás. Y siempre los vectores son una flecha, por lo tanto le pongo la punta. ¿Ok? Allí donde está, voy a trazar otra línea horizontal. Yo creo que usando el mismo método, porque no me alcanza si yo lo pongo aquí en la orilla. Ustedes con la orilla de su cuaderno pueden trazar ese vector. Lo voy a trazar. Apenas me alcanza, pero sí me alcanza. Ahí está. Y si es necesario, pues lo trazo para el otro lado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ok? ¿Y qué hacemos? Medimos el ángulo. El ángulo es de 80 grados. Entonces, positivo, por lo tanto pongo el transportador hacia arriba. Ahí está, 80 grados. $80, ahí está. Trazo el vector. Ahí está. Y va a medir 9 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, yo haciendo lo mismo, multiplico por 2, entonces para mí son 18 centímetros. Aquí. Borro lo demás. Y marco su flecha. ¿Ok? Los espero, quiero que vayamos juntos. Por favor. ¿Cómo vamos? Los espero. Chicos, del ciberespacio, por favor, también. Quiero que estén dibujando. Porque es la única forma de aprender, haciendo. Yo ratifico el pensamiento de Confucio. Hago y aprendo. A mí me sorprende cómo siempre nos preocupamos porque los jóvenes aprendan. No sé si vieron un reportaje de un descubrimiento de unas ruinas arqueológicas en Puebla, en el estado de Puebla. Impresionantes, ¿eh? Impresionantes. A lo mejor no en altura, pero sí en área muy, muy grande. ¿Sí? Y cómo las gentes, en base a estudios e investigaciones, descubren o redescubren esos lugares. Desgraciadamente, a mí sí me da pesar de que los extranjeros son los que descubren esas cosas. Este descubrimiento lo hizo, creo que un suizo.
¿sí? De esa ruina. ¿Será que tiene más interés que nosotros en conocer nuestro pasado? Lo primero deberíamos ver nosotros. Ustedes saben que los aztecas se comían a sus víctimas. Los aztecas eran bélicos, tenían sometido a casi todo México, ¿sí? Y cuando se les oponían, pues los mataban y se comían el corazón para ser más valientes. También la historia dice que en las pirámides no había y descubrimientos en la parte posterior de la pirámide de la luna y ya encontraron tumbas mortuarias. Eso quiere decir que lo que vemos estudiando no es cierto. Pero ¿en base a qué? En base a curiosidad, en base a estudios, en base a ser perseverante. ¿Sí? Por eso han descubierto tantas cosas recientemente. Bueno, ¿vamos bien ya? Todavía lo veo borrando ya. ¿Ya? Ok, entonces, tercer vector. En la punta, otra línea horizontal. Entonces, en mi caso utilizo, miren, si yo pongo así las escuadras, como les estoy poniendo, hay un ángulo recto entre este y este lado. Entonces, si quiero una línea horizontal, lo pongo sobre este lado. Este va a ser 90 grados. Entonces, pongo y ya tengo 0 grados. ¿Sí? Entonces, son horizontales. Es lo que estoy haciendo aquí. Ahí está. Y pongo la escuadra así. Ahora sí pude. Y entonces trazo la línea horizontal. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, la otra es menos 200 grados. Fíjense, pongan atención. Por favor, pongan atención. Voy a trazar una línea con un ángulo de menos 200 grados. A partir de aquí. Entonces, de aquí para acá son 90. De aquí hasta acá son 180. Entonces, 200 tiene que ir para arriba. ¿Cuántos grados son arriba para llegar a los 200, cuántos son arriba de 180? 20. Entonces lo voy a poner para arriba, ¿sí? Y voy a marcar un ángulo de 20 aquí. Ahí. Ahora. Ay, aquí. ¿Ok? Entonces, trazo la línea. Y va a tener una longitud de 10 centímetros. Yo estoy utilizando el doble. Entonces, aquí. Borro el resto. Le pongo su flechita. ¿Ok? Así quedarían mis 3 vectores.
El primero, menos 120 grados. De aquí a aquí son menos 120 grados. El segundo, de 80 grados. De aquí a aquí son 80 grados. Y el último, de menos 120. Perdón, menos 200. De aquí hasta acá son menos 200 grados. ¿Preguntas? El ángulo se mide siempre desde, si usted se imagina el eje de coordenadas, aquí sería el eje Y, siempre a la derecha queda el eje de las X, el eje positivo de las X. Siempre se miden los ángulos del eje de las X hasta donde me pidan, 80 grados, de aquí para acá. Menos 120 grados, de aquí para acá. Menos 200 grados. Aquí está el eje de las X positivo, entonces serían menos 200 grados. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, la resultante inicia donde empezó el primer vector, iba yo a regarlo. Aquí, a donde termina el último vector, que sería ahí. Ahí está. Ahí quedaría casi la flecha la misma. Voy a medir su longitud. Mide 26 centímetros. Para usted sería 13. La resultante es igual a 13 con un ángulo. El ángulo lo mido con el transportador. ¿Cuánto? Vamos a ver. Ok. Está arriba del eje de las X. Por lo tanto, el transportador tiene que ir hacia arriba. Entonces ponemos aquí 130, 155 exactamente, 155 positivos, 155 grados. Resultante 13 de magnitud, un ángulo de 155 grados. ¿Preguntas? Ninguna. ¿Dudas? No. El vector va de aquí a acá. Por lo tanto, el ángulo lo voy a tomar con respecto a la primera línea horizontal que tracé, porque como la resultante va de donde empezó el primer vector a donde termina el último vector, entonces esta es la línea de referencia. Y por lo tanto tengo que conectar así mi transportador y ya mido el ángulo. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Todo mal. Popo me dice que no hay dudas, no. ¿Todo bien? No. ¿Todo mal? No. A ver, dígame, mejor con palabras. Todo bien. Sale. Ok. Allá en el aire, Fabiola. Todo bien, maestro. Fabiola. Brian, ¿bien todo? Sí, no hay duda, maestro. Todo bien. Fabiola. Fabiola. Fabiola, ya deje la gordita.
¿Todo bien o no entendió algo? Sí, todo bien, profe. Todo bien. Bueno, déjenme ver quién más está. Yareli, preguntas. No, profe, ninguna duda. Leonardo, No, profe, todo bien. Marcos, Marcos Omar. No, profe. Ok, bueno. Ay, con este ejercicio terminamos el tema de suma de vectores por método del polígono. ¿Qué significa polígono? No, es que fíjense. Pero déjenme encontrar mi borrador porque ya se me perdió. No sé si me lo embolsé en la chamarra. Déjenme ver. Así que está mi borrador. Hay algo que como físicos tenemos que saber. Los prefijos. Por ejemplo, cuando voy a las tortillas y pido 1 kilogramo de tortillas, ¿qué significa? Que me van a dar un montón de tortillas, ¿no? Que me van a dar 1000 gramos de tortillas. La unidad de peso es el gramo. Entonces, si yo tengo aquí el origen, entonces aquí sería la unidad, sería el gramo. De 3 en 3 las potencias van aumentando. Aquí había un prefijo que se llama kilo. Kilogramo. Cuando llego a las tortillas me dice, me da 2 kilos. Porque no sabe la señora, ¿eh? Nos da 2 kilos de tortilla. ¿Pero 2 kilos de qué? ¿De maíz? ¿De masa? ¿De qué? No, 2 kilogramos de tortilla. Esa es la palabra correcta. Porque también hay otra que dice kilómetros. ¿Cuántos son 1 kilómetro? 1000 metros. Entonces, 1 kilo, el prefijo kilo significa 1000. Es 10 a la 3 y se abrevia con una K mayúscula. ¿Sí? Y significa kilo 10 a la 3. 10 a la 3 es un 1 y 3 ceros, que es 1000. Más hacia arriba existe otra palabra, que es otro prefijo que se llama mega. Mega es 10 a la 6 y se expresa con una letra M mayúscula. Megahertz. Por ejemplo, las frecuencias de radio. ¿Sí? Megabytes en las computadoras. Los archivos, por ejemplo. Arriba está el giga. Giga es 10 a la 9 y se expresa con una letra G mayúscula. Gigabytes, por ejemplo, los discos duros. ¿De cuánto es tu disco duro? De 500 gigabytes. ¿Sí? Y más arriba, tera. Se expresa con, es 10 a la 12. 10 a la 12 y se expresa con una letra T mayúscula. Terabytes. Ahorita ya los discos duros actuales son de 1, de 2, de 4 terabytes. 1 millón de millones de bytes. ¿Sí?
Hacia abajo también hay medidas, submedidas, vamos a llamarle así. Está mili. Es 10 a la menos 3 y se expresa con una letra M minúscula. Mililitros. ¿Sí? Es 10 a la menos 3. ¿Qué significa? La milésima parte de un litro. Por ejemplo, 0.001. Décimos, centésimos, milésimos. Un milésimo de litro. Si ustedes van a la tienda y sacan un refresco de cola, que es en donde me he dado cuenta, uno de los chiquitos, les dice, hay los tradicionales decían 350 ml, mililitros, o 355 mililitros, decía. ¿Sí? Ahora dice 500 mililitros, no dice medio litro, sino dice 500 mililitros, que es medio litro. Abajo está micro. Es una unidad mucho más pequeña, 10 a la menos 6. Se expresa con una especie de U, pero con la primera patita muy larga. Y es una millonésima. Y más abajo hay una unidad que se llama nano. Nano. 10 a la menos 9. Se expresa con una letra N con la patita más larga. Y, ¿perdón? Micro. O micra. Pero su nombre oficial es micro. Por ejemplo, en la industria metalmecánica, donde fabrican piezas de metal, por ejemplo, la tolerancia es de 1 o 2 micras, ¿sí? Para que haya más exactitud. Entonces, hay unos aparatos para medir esas distancias, se llaman micrómetros. Micro de la medida, metros de medir. Por ejemplo, en el carro tenemos el velocímetro, velos de velocidad, y metros de medir, velocímetro. ¿Sí? La palabra metros es medición. ¿Ok? Bueno. Y hay otra más abajo, que es pico. Y 10 a la menos 12. Se expresa con una P minúscula. Hay más arriba y más abajo. Creo que llega hasta el 18. No me lo sé, ni para qué les miento. ¿Sí? Yo no los he usado. Yo he usado hasta este. Por ejemplo, en electrónica usamos unidades de los capacitores. No sé si sepan qué es un capacitor. Un capacitor viene especificado en microfarad, que es la unidad del capacitor, o de picofarad. ¿Sí? Y bueno, en terabytes, o en la frecuencia de los radios, en megahertz, o en kilohertz. Si es AM es kilohertz, si es FM es en megahertz. ¿Sí? ¿Ok? Pero es una tabla que vale la pena conservar. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas de esto? Tienen una tarea. Tienen una tarea. Por favor, mándenla para que yo me cerciore que ya alcanzaron la competencia para hacer este método, para pasar al siguiente método. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok. Chicos del aire, que tengan bonito día.
Gracias, maestro, igualmente. Gracias, Gracias, profe, profe. igualmente, hasta luego. Auf Wiedersehen.